Cuando pensamos en la experimentación con humanos, a muchos se les viene a la mente Joseph Mengele y los campos de concentración de Auschwitz, donde se realizaron experimentos mortales con prisioneros. Pero si te dijera que hubo otro programa donde se cometieron atrocidades, incluso peores que las de Auschwitz, y que sin embargo suele pasar desapercibido, ¿me creerías? Esta es la historia del Escuadrón 731, un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas biológicas del ejército imperial japonés, que se llevó a cabo letales experimentos médicos sobre humanos durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa, de 1937 a 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial. En 1932, el Chujo teniente general Shiroishi fue puesto al mando del Laboratorio de Investigación del Ejército sobre Prevención Epidémica. Él y sus hombres construyeron en el campo de prisioneros Sogma una prisión experimental ubicada en el poblado Beninjo, a 100 kilómetros al sur de Harbin, China. Una explosión en 1935 obligó a Ishii a suspender las operaciones de la fortaleza Sogma. Posteriormente, Ishii se trasladó a Pingfang, aproximadamente a 24 kilómetros al sur de Harbin, para instalar un nuevo laboratorio con mayores dimensiones. Más tarde, esta unidad fue incorporada al ejército de Cantón como el Departamento de Prevención Epidémica. A partir de ahí pasó a llamarse el Escuadrón 731. En esa época, los japoneses se creían superiores a otras etnias y, sumado al conflicto militar que tenían con China, comenzaron a utilizar tanto prisioneros de guerra como civiles para experimentar con ellos. El escuadrón se divide en 8 divisiones. En las primeras 3 se realizaban los experimentos y en las otras 5 iban desde entrenamiento de personal hasta la producción de materiales para experimentar. En estas instalaciones se realizaron todo tipo de experimentos. Los prisioneros de guerra fueron sometidos a vivisección, sin anestesia. Las vivisecciones fueron realizadas a prisioneros infectados con diversas enfermedades. Los científicos llevaron a cabo cirugía invasiva en los cautivos, eliminando órganos para estudiar los efectos de la enfermedad sobre el cuerpo humano. Estas fueron practicadas mientras los pacientes estaban vivos, porque se creía que el proceso de descomposición afectaría los resultados. Entre los presos infectados y diseccionados se encontraron hombres, mujeres, niños y lactantes. También se amputaban las extremidades de los prisioneros con el fin de estudiar la pérdida de la sangre, y luego se los volvían a unir en otra parte para ver cómo reaccionaba. A veces las extremidades de los prisioneros eran congeladas y amputadas, mientras otros miembros eran congelados y después descongelados para analizar los efectos de la gangrena y la putrefacción resultantes sin tratamiento. Muchos prisioneros eran utilizados como blancos humanos con la intención de probar diversos tipos de armas como granadas, lanzallamas, bomba de gérmenes, armas químicas y bombas convencionales. Pero sin duda la peor parte eran los experimentos con agentes patógenos. Los prisioneros eran inyectados con sueros contaminados con agentes patógenos, aparentando ser vacunas, para estudiar sus efectos, para investigar las repercusiones de enfermedades de transmisión sexual sin tratamiento. Prisioneros masculinos y femeninos fueron deliberadamente infectados con sífilis y gonorrea vía estupro, siendo después estudiados. Muchos eran infestados con pulgas transmisoras de la peste bubónica para analizar la viabilidad de una guerra biológica. Con los resultados de estos experimentos se llevaron a cabo ataques biológicos contra el pueblo chino, tanto civiles como soldados, durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Parásitos, ropa infectada y provisiones contaminadas fueron lanzadas dentro de la bomba sobre varios objetivos. Estos experimentos resultaron en epidemias de cólera, carbunco y peste bubónica. Mataron alrededor de 400.000 chinos. Por último, experimentaban con la resistencia del cuerpo humano en distintas situaciones. Los colgaban cabeza abajo para observar cuánto tiempo tardaban en asfixiarse, les inyectaban aire en las arterias para determinar el tiempo que tardaban en mostrar los síntomas iniciales de la embolia, los privaban de alimentos, agua y sueño para precisar la duración del tiempo hasta la muerte, los exponían a situaciones extremas de frío, calor y dosis letales de rayos X, les inyectaban agua de mar para ver si servía como solución salina y sangre de animales para comprobar si podía utilizarse en humanos, y en las cámaras de gases fueron probadas varias armas químicas usando siempre personas atadas a un poste. En 1945, tras lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki, Japón se rinde y se ordena la destrucción del Escuadrón 731. Se quema toda la evidencia y se ejecuta a los prisioneros con los que se estaba experimentando. Después de escuchar todo lo que hicieron, lo normal sería pensar que sean ejecutados por sus crímenes, pero esto no fue así. Las personas que participaron de este experimento fueron absueltas de todo cargo.
Los miembros del Escuadrón 731 fueron arrestados por las autoridades estadounidenses de la ocupación final de la Segunda Guerra Mundial. Ishii y otros líderes del Escuadrón 731 iban a ser interrogados por las autoridades soviéticas, pero Ishii y su equipo lograron negociar obteniendo en 1946 inmunidad sobre los crímenes de guerra ante el Tribunal de Tokio a cambio de todos los datos sobre la guerra biológica basados en experimentos sobre seres humanos. A pesar que las autoridades soviéticas deseaban que fueran procesados, los Estados Unidos optaron, tras revisar los reportes de los microbiólogos estadounidenses que estaban investigando. Entre ellos estaba el Dr. Edwin Hill, cuyo reporte indicaba que la información era absolutamente inestimable, que jamás podría haberse obtenido en los Estados Unidos debido a los escrúpulos respecto a experimentar con humanos, y fue obtenida a muy bajo costo. El 6 de mayo de 1947, Douglas MacArthur escribió a Washington, D.C. que datos adicionales tal vez pueden obtenerse algunos testimonios de Ishii, informando a los japoneses involucrados que la información será retenida en canales de inteligencia y no será empleada como evidencia de crímenes de guerra. El trato fue cerrado en 1948. De esta forma, Ishii nunca fue procesado por crimen de guerra alguno. Con su hija Harumi, Ishii se quedó en Japón, donde abrió una clínica en la cual atendía gratuitamente a sus pacientes. Ishii estaba especialmente preocupado por la salud de los niños. En sus últimos años se convirtió al cristianismo y comenzó a escribir un diario donde nunca hizo mención sobre los hechos de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente murió de cáncer de garganta a la edad de 67 años.